Dos, tres. Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saludo a Abdel desde Managua, Nicaragua. Y en esta ocasión, nuestra primera entrevista del año 2025, tenemos un invitado especial, Emilio Matamoros, nieto de Miguel Matamoros, el legendario músico cubano, defensor del son, de la música tradicional, el Sexteto Matamoros. Emilio está en Argentina y el día de hoy vamos a conversar con él sobre este legendario grupo, el Sexteto Matamoros, que tiene muchísimos años defendiendo, como dije, la música cubana, el son. Bienvenido, Emilio, y feliz año. ¿Cómo estás? Bueno, feliz año a toda la audiencia de tu programa Sabor Timbero. Y acá está Emilio Matamoros, director de Centro Matamoros, leyenda de la música cubana. Y estamos muy alegres que nos hayas invitado a tu programa Sabor Timbero y para que conozcan de estos 100 años de leyenda de Miguel Matamoros, mi abuelo, de cómo pasó todo este tiempo y todavía sigue vigente la obra de su obra o su patrimonio musical. Muchísimas gracias, Emilio, por la oportunidad. Y para comenzar esta entrevista, contanos cómo fue que iniciaste en la música. Bueno, desde niño me gustó la música. ¿Por qué? Porque en mi casa, ahí en Santiago de Cuba, es una casa muy grande y ahí se reunían todos los trovadores, un país segundo, los compadres, y se hacían fiestas de carnavales, y entonces ese bichito de la música, coño, qué bueno, porque en ese momento yo tendría 5 o 6 años, años 68, 70, 71, 72, y ya asimilaba ese tipo de música, la música cubana, el son cubano, la rumba, la conga, el cha-cha-cha, porque en mi casa visitaba, suponer, la Orquesta Aragón, porque hacían los carnavales en la puerta de mi casa. Mi tío, mis abuelos eran organizadores de los carnavales de Santiago de Cuba. Entonces, en la calle Santa Rita, en la calle del Tibolí, la entrada del Tibolí, el famoso Tibolí de Santiago de Cuba. Y ahí me empezó a gustar la música, estudié violín en el Conservatorio de Música, pero bueno, por cosas de la vida que en Cuba ser músico no era en ese momento tan importante, me fui a estudiar una beca en la Universidad Militar, en la secundaria militar y después Universidad Militar. Pero bueno, siempre seguí con este bichito de la música, haciendo grupos de aficionados y metiéndome siempre en la vida de la música, hasta que en el año 96 decidí vivir de la música. Dije, bueno, tengo que mantener este patrimonio y hice el Septeto Matamoros, la continuación histórica musical. Tenía antecedentes de mis padres, mis abuelos, mi tía, Sebe Matamoros, que también tenían su grupo en Cuba. Pero bueno, así como decir, bueno, voy a hacer la música tradicional cubana, fue en el año 96 con el boom de Buenavista Social Club, que una vez como compay segundo iba a mi casa y era el compadre de mi abuelo, por eso es compay segundo, porque mi abuelo fue el que le puso el compay segundo. Entonces mi abuelo decía compay segundo, bueno, compay, y compay le decía, bueno, tú eres mi compadre también, compay primo. Bueno, entonces se formó, había tremenda familiaridad ahí, y me dice, oye, Matamoros, ¿por qué tú no haces, continúa lo de tu abuelo? Pero bueno, en ese momento yo soy licenciado en física y matemática, y entonces, bueno, y realmente fue como una locura de dejar todo lo que es la universidad y volcarme a la música. Y hasta ahora, bueno, lo he hecho bien con varios músicos que me han acompañado de Santiago de Cuba, de La Habana, de Camagüey, y, y llegué en el 2010 acá. Y me quedé, me enamoré de una argentina, me quedé acá, pero bueno, sigo siendo cubano en el sentido de que voy a Cuba, tengo mi hija allá, mi hijo ya lo traje para acá, que es músico y médico, así que bueno, ha sido algo muy tranquilo, la vida de Cuba, de Argentina, voy, vengo, pero mantengo como es, mi base acá por un problema también no tanto de economía, sino de visibilidad de mercado por el Internet, porque ahora hay que adaptarse a todos los cambios que hay en el Internet, que en Cuba es un poco difícil. O sea, todos sabemos
de la situación de Cuba, que es muy difícil exportar tu música. ¿Entiendes? Son pocos los que exportan. Entonces, bueno, desde Argentina me ha permitido exportar la música, que me conozcan y, y hacer lo que me gusta y vivir de ello, de la música. Gracias, Emilio. Muy buenas anécdotas. Contanos, vamos a hablar un poco del Sexteto Matamoros. Contanos un poco de historia sobre tu abuelo. Estás Claro, siguiendo el legado, un legado importante, ¿no? Todavía 100 años y sigue sonando el Sexteto Matamoros. Contanos un poco de historia sobre el sexteto. ¿Alguna anécdota que te hayan de tu abuelo que nos puedas contar? Adelante. sí, el 8 de mayo de 1925 eh, nace el trío Matamoros. Es una fiesta de cumpleaños de Miguel Matamoros y ahí estaba Ciro, Cueto y Miguel, que unen sus voces en ese cumpleaños y de ahí es la fundación del trío Matamoros. De ahí empiezan a hacer sus giras por toda Cuba. El RCA Víctor lo reconoce como un artista importante. Graban su primer sencillo, que eran dos temas. Por un lado era Olvido y el otro lado es Que Siembra Su Maíz. Y en ese año 1928 es un boom que vende más de 60.000 discos, que para aquellos tiempos son como 6 millones de discos ahora, más o menos. Porque en aquel tiempo nadie tenía vitrola, nadie tenía tocadiscos, era muy poca la gente que tenía esas cosas. Y ellos hicieron con sus serenatas, con sus bailes populares, promocionaron su música de una manera bien, en aquel momento, mirando desde el punto de vista ahora tecnológico, bien precaria, porque era por barrio, haciendo serenata y esas cosas. Y entonces, bueno, en el 1928, Matamoros, por la necesidad de hacer bailables, crea el Septeto Matamoros en diciembre de 1928, que lo lleva Felipe Cañé a La Habana a grabar un disco. Felipe Cañé, el famoso compositor y actor de Fruta del Caney. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí se formó el Septeto Matamoros en un teatro de La Habana, grabaron de Reza Víctor y ahí es Septeto Matamoros en diciembre de 1928 nace como Septeto Matamoros, que tenía compay segundo en el clarinete, a muchas figuras de la música cubana. Y después, en 1945, se crea el conjunto Matamoros, una necesidad que tuvo Miguel Matamoros de viajar a México para los carnavales de México, tuvo que agrandar el grupo. Él se sentía un poco mal de la garganta y le dijeron, hay un muchacho que te imita ahí en La Habana, que está siempre por la calle cantando cosas de Matamoros y cosas tuyas, y se lo presentaron. ¿Y quién era? El Benny Moré, el sonero mayor. Ah, el Beni. Entonces, Benny Moré se va en el 1945 para México con el conjunto Matamoros. La agrandaron ya con dos vientos, timbaleta, todo ese formato de conjunto que era muy diferente a los conjuntos de antes. Porque si hay que resaltar, el trío Matamoros no se pareció a ningún trío, el septeto Matamoros no se pareció a ningún trío, a ningún septeto y el conjunto no se parece a ningún conjunto. ¿Eh? Entonces esa es la diferencia, parece que eso marca la diferencia entre en los conjuntos que existían antes, septeto, y entonces cuando van a México, se tardan 3 años ahí en México, ahí Benny Moré se queda y vuelve Matamoros para Cuba y ahí sigue haciendo simultáneamente trabajo del trío, trabajo del septeto y trabajo del conjunto según ameritaba para carnavales, para fiestas privadas, para serenatas. Y bueno, el trío Matamoros inauguró el Capitolio de La Habana y hizo muchas actividades de índole nacional. Incluso yo considero a mi abuelo un gran patriota. ¿Por qué? Porque en sus canciones criticaba en aquel momento todo lo que pasaba en Cuba. El que oye las canciones de Matamoros sabe que por eso su genialidad, porque era un cronista de la época. Y aunque muy, como se dice, camuflajeadamente criticaba, ¿entiendes?
a Machado, a todo lo que pasaba en la vida, en esa vida en el momento de Cuba. Y bueno, para mí, después seguir esta continuidad histórica musical fue un reto, porque también no podía componer canciones que no fueran con ese formato y esa, ese timbre matamorino. Y me dediqué entonces a componer canciones como La Casa del Son, La Isla Caribeña y muchas canciones que tengo con esos elementos de la música cubana, pero más bien matamorino. Y hasta, bueno, hasta el día de hoy que estoy con el Septeto Matamoros acá en Argentina. Hemos ido a muchos lugares de Argentina, que es un poco difícil que un grupo cubano que esté fuera de Cuba viajemos tanto y siga la misma empatía, el mismo cariño con que acoge se supone el pueblo de Colombia, de Uruguay, de Chile, la música cubana interpretada por el Septeto Matamoros y que es de buena, y también gracias a las redes, a las plataformas digitales, es la estadística que tenemos ahora, porque te voy a ser sincero, antes yo no creía en las plataformas digitales, ni en las redes, ni en nada. Uno, porque en Cuba no se utilizaba eso tanto, antes del 2010, eso no era algo importante, porque yo salía a Colombia y llenaba los teatros con carteles, con televisión y radio. Pero ahora yo le digo a las personas, a los managers, productores, que hay que combinar las dos cosas, el marketing tradicional y el marketing tecnológico, digital, que es importante. Y así, bueno, ya vemos que el Septeto Matamoros ahora tiene más de 5.000 suscriptores. Ahora el conjunto que lanzamos hace dos días ya tiene 253, tiene 3.000 visualizaciones de Estados Unidos, Colombia, Chile, Panamá, Cuba. Entonces, realmente eso es un regocijo de que estamos haciendo la cosa bien. Y a la gente le gusta y ha habido muchos llamados. Y acá en Argentina, desde Jujuy hasta la Patagonia, siempre hacemos teatro y se llenan los teatros porque conocen de esa cultura, de esa cultura de los años 50, que es la que yo logro eh, plasmar en los escenarios a través de un musical, a través de hasta de talleres de la música cubana. Ese es el objetivo mío, que no se muera esos 100 años, que sigan 200 más, como decir, dentro de 300 años, como se dice Beethoven, así se diga Matamoros. ¿Eh? Así es, hay un tema que yo me gustó mucho desde que lo escuché, perdón. Bueno, fue una novela que se hizo en Cuba en el año 2005 que se llama Al son de la loma, creo. Eh, y entonces había un tema de Miguel que se llama ¿Quién tiró la bomba? Ve- Exactamente. Entonces es un tema muy bonito, ¿verdad? Contra Fulgencio. Entonces, ¿quién tiró la bomba? Que la hizo unos músicos que salían en la novela. Y quedó Claro, bastante bonito. ¿Quién tiró la bomba? ¿quién tiró Bastante la bonito bomba? ese son. Claro, Matamoros era un cronista Sí, a pesar de que era subsidiado, fíjate, años antes del 59, era subsidiado por Batista. Pues había músicos, como siempre tienen todos los gobiernos, que subsidian porque son como referentes de la música de esos tiempos, ¿entiendes? Como yo fui en Cuba también subsidiado por la empresa mía de Ignacio Piñero, yo era patrimonio cultural, me pagaba un salario por tocara o no tocara, que así está el Teatro Nacional, Aragón, Gloria Matancera, en Cuba existe eso, que subsidian también los grupos, y lo veo bien para conservar el patrimonio cultural. Pero a pesar de eso, Matamoros criticaba a Batista, criticó a Machado, ¿entiendes? Con muchas cosas. Incluso resaltó el heroísmo de los mambises con otras canciones que están muy, muy buenas ahí, como es Camarón y Mamoncillo. Eso era una contraseña que tenían antes los mambises para ver dónde estaban los españoles. Camarones, Mamoncillo. Tocaban a la puerta, era una contraseña. Camarones, Mamoncillo. Ya sabían que eran del bando de los buenos. ¿Eh? Entonces, todo ese patriotismo, todo ese cronismo que Matamoros tenía en sus canciones, por eso es tan importante después de muerto. ¿Eh?
Porque te hago una anécdota pequeña. Hay un gran productor, que no puedo decir nombre, de reggaetón, Sí. que tiene como 13 Grammy, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, que íbamos a hacer un trabajo que todavía está ahí, y entonces íbamos a hacer un poco lágrimas negras en reggaetón con bachata. Entonces, eh, bueno, yo lo conozco, pero muy formalmente, pero un día él no sabía bien quién era Matamoros. Él se asombró y cuando vio todas las cuentas de Spotify, todo de YouTube, todo, me llamó porque asombrado, 10 de la noche. Hola, Matamoros, ¿qué tal? Lo interrumpo. Yo no diga, te voy a ser sincero, voy a decir una pequeña mala palabra. ¿Cómo carajo tu abuelo, después de 50 años muerto, sigue teniendo millones de views y nosotros sacamos un tema y nada más que dura 6 meses? ¿Entendiste? Sí, Digo, sí, bueno, digo, ahí está la genialidad de hacer las cosas muy sencillas para el pueblo, ese cronismo, esa, esa parte de la obra que a veces es trágica, pero termina en un buen final. Esos son mensajes, sin mala palabra, con el doble sentido puede ser, pero un doble sentido fino, ¿entiendes? Como Cuidadito con Paigallo, que no es de Matamoros, es Nico Saquito, pero lo popularizó sí. él, ¿entiendes? Hueso nada más, son guarachas que tienen doble sentido, pero de una manera muy sutil, y eso es lo importante. Y le dije, le expliqué todo eso, y dice, a la verdad, eh, felicito a tu abuelo, porque él no lo conocía, no lo conocía. Y si todo el mundo ve, hay cientos de canales de trío Matamoros, de gente cantando música de Matamoros, que incluso te hago una anécdota, en el 98, como el RCA Víctor se lleva todas las matrices de Cuba, de Matamoros, todas, todos, todo lo que grabó se llevó. Y nada más quedan como 14, 16 temas que son, quedaron por ahí por Radio Progreso, con Eduardo Rosillo lo tenía, y mucha gente de aquella, de locutores de aquel tiempo. Una colombiana fue a mi casa, porque en mi casa en Santiago de Cuba visitan muchos extranjeros y llevan flores, llevan, porque tengo una escultura ya del trío Matamoros. Y entonces me dice, yo soy melómana y te voy a mandar, te digo, año 98, cassette. Me envió 4 cassettes del trío Septeto y Conjunto Matamoros. Y ahí fue cuando yo conocí toda la obra de mi abuelo. Porque cuando triunfa la revolución, que el RCA Víctor se lleva todas las matrices, Colombia entonces se hace como un país experimental de RCA Víctor de toda la música que hacía. ¿Entiendes? Y por eso en Colombia es tan famoso el Matamoros. Porque ahí todo se regó, septeto, trío, conjunto. Y de hecho, cuando vamos nosotros, fuimos ahora en mayo, mucha gente nos llevó discos antiguos de esos vinilos para que se los firmara. Entonces, eso es un regocijo de que todavía sigue vigente también en Colombia, mucho más eh, el trío Matamoros y su leyenda completa de septeto y conjunto. Así es todo. Gracias, gracias, Emilio. Yo igual cuando estuve en Cuba en el año 2005, vi esa novela El Son del Compás, creo que así se llama, no recuerdo, pero sí es una historia de Sí, son de la época de los años 30. Entonces conocí bastantes temas y me empezó a gustar el son. Y ahí pues empecé a escuchar el Septeto Habanero, el Ignacio Piñero, Matamoros, bueno, todos los sectetos y todo lo que es el son. Ahora, gracias a la tecnología, como mencionás, podemos claro, escuchar aunque no tengamos claro. el disco en físico, solo ponemos en Spotify, en YouTube, canciones y ya uno se familiariza. Claro. Y hablando de discos, Emilio, contanos un poco sobre las producciones, los álbumes que ha sacado el Secteto Claro. Matamoros, sino a manera de resumen, si nos puedes contar Sí, sé que son muchos discos, pero algunos discos importantes que nos puedas mencionar, por favor. nuestra herencia fue un disco que hice en el año 2000 en coproducción con RTV Comercial y la discográfica Envidia Producciones, que es de España, que ahí, como estaba en el boom este de reconocimiento de los soneros, y entonces yo vi
yo estaba trabajando en la taberna Benny Moré en La Habana, ahí en Teniente Rey Mercaderes, una taberna que se hizo como en homenaje a todos los músicos cubanos. Ahí había muchos señores mayores, ya estaba el boom de Buenavista, y entonces para mí esos señores también estaban olvidados. ¿Mm? Y entonces yo le dije al español, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar todos los cantantes que ya no se oyen y vamos a fusionarlo con el Sexteto Matamoros y por lo menos darle un tema o dos a cada uno. Y así fue, puse a Mazacote, que era antes de Lobo Cuco, de Chapotín, y de Chapotín a Nicolás Mena, que era de la Maravilla Florida, a Ciso Guanche, que fue uno de los primeros cantantes de Alberto Álvarez, ¿eh? A Sandoval, que fue uno de los primeros cantantes de Chapotín, y entonces hice ese disco, Nuestra Herencia, se lo propuse, le gustó la idea, y bueno, fue, ya anteriormente había hecho uno que se llamaba De Matamoros a Matamoros en Isla Canaria, pero ese no resultó, parece que el disquero murió, algo de eso, no sé qué pasó, pero después hice otro más con varias personas de Estados Unidos, que no lo veo en la Spotify, lo hice Cubanísimo, que lo hice con un italiano, que ese sí está en Spotify, Cubanísimo. Hice también Éxito de Matamoros, que lo hice mi producción ya en el año 2005, cuando fui a Cuba, me di cuenta que había que producirse uno mismo. ¿Eh? Y ahí empecé a producir mis propios discos, pagándole yo a los músicos, pagando yo el estudio de grabación y las matrices son mías. Y así todos los discos para acá, Rincón Matamoros, Matamoros por siempre. Entonces ya son producciones mías, porque las anteriores no las veo, ni me acuerdo cómo se llama. Y entonces eso es como una idea, una experiencia que le transmito a los músicos, que las disqueras son importantes porque te dan un buen adelanto. Pero cuando tú haces tus autoproducciones, es, es, es tan buena uno porque la hace a tu gusto. Pone los temas que te vulgarmente que te da la gana. ¿Eh? Y entonces depende de ti el boom o no, o el éxito que tenga. Poniéndole un poco, ahora existe Google Ads, Spotify Ads, todo Ads, Facebook Ads, y todo, y puedes llegar a una gran cantidad de personas, como yo le digo siempre al manager, el productor que siempre trabajamos. Mira, existen 7.000 millones de personas en el mundo. Con 1 millón que le guste la música a la gente, ya tú estás bien. No voy a decir que es millonario, pero está bien, con 1 millón. Es decir, 10.000 en Nicaragua, 10.000 en Honduras, 100.000 en España, 400.000 en Colombia, el millón ese te mantiene, económicamente, te mantiene con ese que le gusta a la gente, esa caricia del corazón, coño, el tema gustó, y ahí tú ves los comentarios, los me gusta, las visualizaciones, entonces eso es lo importante, que lo que uno haga le guste a otra persona, lo transmite, que las academias de baile agarren tu tema y hagan un videoclip, y hagan coreografía, de eso se trata realmente de no sé, mi vida, como decir, estoy bien, estoy como la leyenda se mantiene, porque supone que Academia de Baile de Holanda, de Australia, de Japón, cogen los temas nosotros para hacer videos ahí o concursos en las redes, y eso a mí me gusta, me llama la atención, que estoy imponiendo un sonido ahora nuevo, porque ese es el tema. Ahora hay que dejar para las nuevas generaciones. Hay que poner un buen diseño acústico, que eso lo he logrado ahora con Eduardo Vergallo, que es ingeniero de sonido. Vergallo fue el que hizo el Waka Waka Shakira, fue el que hizo, el que le grabó a Soda Stereo acá en Argentina, que siendo una persona Sí, que no es del palo, como digo yo, de la salsa ni del son, pero se ha metido como diciendo, primera vez que me dicen eso, porque yo siempre dije, el son nunca fue de grabarlo con clic,
porque pierde el sabor. ¿Eh? No sé, lo que saben lo que estoy diciendo, en la producción musical, el clic a veces hace perder el sabor y sale muy digital todo y se pierde esa magia de envolvente de criollismo, de la bomba, como decimos los músicos, de ese sabor. Y lo que hay que mantener es siempre la clave, el ritmo y que el cantante sepa comunicarse. Y así estoy grabando ahora, con un buen diseño acústico, bueno, de alta fidelidad, sin clic, y que el cantante se desarrolle y los músicos se desarrollen. Que así como se grababa antes, con un solo micrófono, pero ¿cómo se siente eso? Que parecía que era un treno que estaba grabando ahí, la orquesta de Benny Moré. Era un solo micrófono que grababa. Pero ahora que tenemos esa tecnología, tenemos que aprovecharla realmente, como grababan esa gente, que a veces eran todos juntos, ¿eh? Pero por canales separados y con un buen diseño acústico. Que eso es lo que estoy intentando hacer para las nuevas generaciones, que quede eso, porque a medida que va avanzando la tecnología, Spotify va a ir bajando todos los temas musicales que no cumplen con los requisitos tecnológicos. Ya de hecho lo está bajando de visualizaciones, entonces va a quedar esto que tiene 100 años, pero bien grabado no, grabado con la tecnología que lleva, una tecnología envolvente pero estéril. Esa es Gracias, la... Emilio. Gracias, Emilio. Estamos cerrando la entrevista ya, que nos queda poco tiempo. A manera de resumen, ¿qué piensa hacer el Sexteto Matamoros, Emilio Matamoros, en este 2025? Bueno, Brevemente. este 2025 es glorioso, porque se cumple 100 años de leyenda del trío Matamoros o de la leyenda Matamoros, más 80 años del conjunto Matamoros. Y entonces estamos haciendo una especie de recopilación, documentales, para este mismo año hacer un festival acá en Argentina que se va a llamar Del Son a la Salsa, porque la salsa es la hija del son. ¿Eh? No hay son ni hay salsa, todo es son, lo que con elementos ahora más contemporáneos, eh, el corazón, la impronta de cada sonero, porque siempre le dicen Oscar de León salsero, pero es gran sonero. Entonces, todo es son, lo que comercialmente le vamos a llamar salsa. Por eso tengo un programa de radio que se llama El Son a la Salsa, para que ese mito, que si esto es salsa, que esto es son, todo es son, y como siempre dije, la salsa es la hija del son, porque todo entra en clave y todo se canta en ritmo y en tiempo. Y para este 2025 quiero demostrar eso, invitar a todos los salseros, todos los soneros a este festival que vamos a hacer acá, en Argentina. Y bueno, que nos sigan en las redes sociales, en las plataformas digitales, que va a haber Matamoros para rato, tanto a septeto como a conjunto. Muchísimas gracias, Emilio, por esta entrevista. Nos ha servido, hemos conocido más de Miguel, del Sexteto Matamoros, de la historia, así que te agradezco por la oportunidad el día de hoy. Gracias por tu tiempo, tu dedicación. Desde Managua, Bueno, Nicaragua, te deseo mucho éxito, muchas bendiciones para Emilio, para el Sexteto Matamoros. Les mando un abrazo a vos, a todo el Sexteto, a las personas que trabajan con vos. Éxitos y bendiciones en este 2025. Vamos a dejar en la descripción del video las redes del Sexteto para que escuchen música buena, música de calidad, muchas gracias. para que se sigan enamorando del son cubano y que conozcan y escuchen más canciones de las que hemos mencionado. Muchísimas gracias, Emilio. Si tenés algunas palabras de cierre para nuestro programa. No, una agradecimiento a Sabor Timbero, para ti también, que te tomaste el tiempo de tu tiempo, que es es el tiempo de lo mejor que hay en la vida para poder conocer y muchas cosas, el conocimiento, y bueno, a toda la audiencia de YouTube, de tu canal, que bueno, que son cosas muy buenas que haces, te Gracias. felicito, y eso es lo importante, que llegue, que todo lo que uno haga llegue, que eso lo ha logrado. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, eso es todo lo que tenemos el día de hoy en nuestro programa Sabor Timbero. Nos vamos a encontrar en la próxima edición siempre con más música cubana. Hasta la próxima.